Muy buenas tardes de nuevo. Escuela Diocesana de Oración número 21. En el último tramo ya de los modelos de oración, hoy nos toca el quinto, que es la oración de alabanza. Vamos a ver dos números, el 2639, el 2640 del Catecismo de la Iglesia Católica. Resume así de sencillo el Catecismo de la Iglesia Católica estos números y los siguientes. La oración de alabanza, totalmente desinteresada, se dirige a Dios, canta para Él y le da gloria no solo por lo que ha hecho, sino porque Él es. En el primer número, resumido, la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios y le canta por Él mismo. Le da la gloria no por lo que hace, sino por lo que Él es. En el segundo número, que veremos, nos recordará cómo el Evangelio, especialmente el de San Lucas, menciona con frecuencia la admiración, la alabanza ante las maravillas de Cristo, que además se prolonga luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy podemos decir, al igual que ocurría con la oración de petición, Dios no necesita de nuestra alabanza, pero nosotros, si estamos enamorados de Dios, sí que necesitamos expresar espontáneamente nuestra alegría, nuestro reconocimiento a Él a través de nuestra oración de alabanza. Este deseo y esta necesidad de alabar a Dios en todo momento lo vemos recogido en muchos de los salmos que ya hemos visto en la escuela de oración. Para poner un ejemplo, el Salmo 145, que comienza diciendo: Te exaltaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. La oración con este tipo de salmos es una buena y sencilla manera de alabar a Dios, poniendo en boca la alabanza que ya hicieron otros y que tanto bien ha hecho a lo largo de toda la historia de la salvación. En definitiva, tras todo lo dicho, lo más importante es tener claro, queridos hermanos, que todo momento es propicio para levantar nuestra oración a Dios, según lo que el Espíritu nos sugiera. Un recuerdo de la catequesis del 13 de enero del Papa Francisco, hablando precisamente de la importancia de la oración de la alabanza, y lo hace haciendo referencia a un pasaje crítico de la vida de Jesús, después de los primeros milagros y de la implicación de los discípulos en el anuncio del reino de Dios. Juan el Bautista está en la cárcel, viene la duda: id y preguntad si es él o tenemos que esperar a otro. Precisamente, entonces, el evangelista Mateo relata un hecho sorprendente, dice el Papa. Jesús no eleva al Padre un lamento o una queja, sino que eleva un himno de júbilo, de alabanza. Yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños. Es decir, puntualizó el Papa, en plena crisis, en plena oscuridad en el alma de tanta gente como Juan el Bautista, Jesús bendice al Padre y alaba al Padre. Pero, ¿por qué? Jesús alaba al Padre por lo que es, porque es Dios. Nosotros, con este canto que vamos a escuchar ahora mismo, que dura 1 minuto y 12 segundos, vamos también a ponernos en actitud de alabanza. Ven y descánsate, descansa en mí y deja que Dios sea Dios en tu vida. Descánsate en Dios,
Pues el camino de la oración es la alabanza. El texto que más me ha impresionado a mí siempre de esta alabanza, mirando a Jesús después de esta canción tan hermosa que se nos ha reflejado: descansa, ve y descansa en el Señor, alaba al Señor. Y después de la introducción que, como siempre, nos sitúa el delegado episcopal de espiritualidad, que sitúa muy bien esta catequesis, diría que lo que más me ha impresionado siempre es un texto de los Salmos: los vivos son quienes te alaban. Lo repite muchas veces los Salmos: los vivos son quienes te alaban. Es decir, la alabanza siempre tiene que ver con la vida. ¿Os acordáis que en este programa que empezamos hace ya y que vamos cada vez sumando más catequesis, porque quiere ser un curso intensivo durante 2 años, pues de lo que significa el último magisterio de la Iglesia, que más ha hablado, y yo diría que de una manera más bella, más completa, sobre la oración, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, la parte 4, ¿os acordáis que os ponía esta clave que es importantísimo? Mirad, no hay oración cristiana sin presencia de Dios, si no caemos en la cuenta de la presencia de Dios. Aquella frase de aquel campesino en Ars, que recoge también el Catecismo de la Iglesia Católica: yo le miro y él me mira, es clave para comenzar toda la oración cristiana. No hay oración cristiana si no caemos en la cuenta de una presencia que nos recrea y enamora. Primer punto. No hay oración cristiana, como no la hay sin presencia de Dios, sin Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el que va a ser en nosotros el que dé a Dios gracias, alabe, no podemos orar sin el Espíritu Santo, es el que tiene como misión formar en nosotros los sentimientos de Cristo, el mismo corazón de Cristo. Tercero, no hay oración cristiana sin palabra de Dios. No la puede haber. La palabra de Dios, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La Iglesia nunca ora sin esa palabra de Dios, que es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Continuamos. Tercero, cuarto, no hay oración cristiana si esa lección divina no se hace meditación. Porque la meditación es caldear el corazón, lo que hacía María, que todo lo conservaba en su corazón. Y seguimos avanzando. No hay oración cristiana sin oración propiamente, que es diálogo, que es encuentro. Mirad, la oración es el roce. Eso que dice un niño andaluz o una madre andaluz le decía al niño, o el niño a la madre andaluz, que lo cuenta San Manuel González. Cuando iba a la oración: anda, ve, niño, que el roce hace el cariño. El roce hace el cariño. Como yo no me encuentre con Cristo, como no le roce, qué difícil es. Eso es orar. El roce hace el cariño. Y en esta misma clave estaría luego la contemplación, que es lo que hacéis muchos de los que estáis aquí y pasáis vuestra hora en esta adoración perpetua, en esta capilla de la Inmaculada. Es adorar. Siempre me encanta esa frase de San Francisco de Asís: solo los que adoran a Dios son libres. La adoración siempre es una puesta en libertad, porque el que no adora a Dios adora cualquier cosa. Adora el dinero, adora su propio yo, adora el prestigio. Y aquí viene por lo que yo quiero hacer esta introducción, porque digo al final: no hay tampoco oración cristiana si no hay acción de gracias, si no hay gracias, si no hay alabanza. Es necesaria la oración cristiana, esa acción de gracias, esa alabanza, ese te alabo y te doy gracias, las dos cosas. Como tampoco hay oración cristiana si no hay la actitud humilde del perdón. Porque si yo no perdonas a tus hermanos, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo puedes orar si no eres buen hijo? ¿O no eres buen hermano? Pues es muy difícil. O sea, decir un buen hijo es un buen hermano y un buen hermano es un buen hijo. Entonces es muy importante la oración. Aparecía hace poco en el Evangelio, aquel que el Señor le perdona con esa parábola, y él sale a la calle y ve otro que le debe mucho menos y casi le mata, le estrangula, y además le mete en la cárcel. Y le dice el Señor: hombre, pero ¿no deberías tú de perdonar cuando tú has sido perdonado? Y por último, no hay oración cristiana si no hay petición, que también decimos hace poco, hace 2 programas, porque
Porque mirad, no piden los ricos, solo piden los pobres. Porque los pobres tienen cualquier pobreza. Cuando yo hablo de pobre no hablo solamente de pobreza material, hablo de todo tipo de pobrezas. La pobreza es una brecha que abre tu corazón a Dios. Entonces puede ser la pobreza de una enfermedad, de una soledad, de un problema, porque la pobreza nos hace humilde y el humilde es el que pide al Señor. Pues una vez que ya hemos hecho esta idea, que esto sería un poco como todos los componentes de la paella para una oración cristiana, que es así, tenemos hoy la oración de alabanza. La ha introducido muy bien Jesús. Mira, la oración de alabanza es lo que yo decía, hay como unas cuantas claves que yo repetiría. La alabanza es siempre el corazón lleno y vivo del amor de Dios. Yo te alabo, Padre, lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo te alabo. Vamos a ver luego al final una lección divina muy breve, porque hoy tenemos además la alegría de que van a testimoniar los seminaristas del Menor. Y digo que la gran alegría porque estamos ya en vísperas prácticamente de la jornada de nuestro seminario. Con San José queremos verdaderamente formar buenos seminaristas y van a dar un testimonio precioso, como han hecho muchas veces. Pero fijaros en una cosa que es importante. La alabanza dice sobre todo que el corazón está lleno de Dios, que está pleno. Porque cuando uno está muy necesitado lo que hace es pedir. Y cuando uno está muy herido lo que hace a veces es pedir perdón. Y cuando uno a veces se siente que no puede más lo que busca es descanso. Pero cuando el corazón está vivo lo que hace es alabar a Dios. Y vamos a verlo en un texto que a mí me encanta, porque voy al final a terminar con las 4 claves orantes en Cuaresma. Y una de ellas es esta, la alabanza. Pero voy a hablar de la alabanza en Zaqueo, personaje que me encanta. Zaqueo es el hombre que ora con complejos, está acomplejado. El hombre que ora con complejos, quizás como nosotros. Vamos entonces, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en este apartado sobre la oración de la alabanza? Los vivos son quienes te alaban. ¿Qué dice? Mira, lo primero que dice es que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. ¿Os acordáis del libro ese que os hablaba de sabiduría de un pobre de Leclerc? Libro clásico de espiritualidad, donde Leclerc cuenta su último año de su vida, el último año cuenta Leclerc de la vida de San Francisco de Asís. Un poco novelada si queréis, pero con rasgos muy históricos. Y Francisco de Asís está sufriendo una crisis realmente grande en su vida. ¿Cuál es la crisis de Francisco de Asís? Que Dios le pide que sacrifique su obra, que es su fundación. Como a veces Dios nos puede pedir que sacrifiquemos a nuestro propio hijo, como le ocurre con Abraham. El hijo de Francisco era la orden, que él nunca quiso fundar, porque él nunca tuvo vocación de fundador, tuvo vocación de vivir a Dios y Dios le dio hermanos, como dice él. Y en ese momento fuerte de la crisis, que os aconsejo que leáis este libro clásico, Sabiduría de un pobre, Francisco recurre a esto que estamos diciendo, Dios es. ¿Qué importa que tengamos dificultades? Dios es Dios, Dios es, Dios es, Dios es. Y dice que el texto recoge en ese momento que él está de duda y de dificultades y de incertidumbre, él está convencido de que Dios es Dios. Mirad, al final todo se reduce a una profunda confianza en que Dios está conmigo y en que a Dios le agrada mi vida y que a pesar de mi pecado y de mi miseria, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Ahí está todo, no hay otra realidad. Ahí está también la vocación de un sacerdote en un seminario, nuestra vida en un matrimonio. Dios se complace en nosotros, a pesar de todo. Dios nos ama más por lo que tenemos de barro que por lo que tenemos de ángel. Porque el barro, que somos nosotros, polvo enamorado, que diría Juan de la Cruz, esa realidad solamente puede amar si yo le doy a Dios mi corazón. No lo puede hacer nadie. Sino que yo, en mi libertad, puedo decirle a Dios que Dios es lo mejor de mi vida o lo único de mi vida.
Le canta por Él mismo, le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Participa en la bienaventurada de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Es un corazón que alaba a Dios, ¿no? Mirad, hace unos días me comentaba a mí una persona, alguien eso, dice, le estoy aconsejando a esta persona que alabe a Dios, que le dé gracias, porque si no, acabamos todos envueltos en la patria de los que se pasan la vida quejándose. Por tanto, se pasan la vida totalmente amargados. ¿Por qué? Porque yo no puedo encontrar muchos motivos para agradecer a Dios mi vida, pero como no lo encuentre, no seré nunca feliz. ¿Cuánta gente a lo mejor viene a la oración y se queja? Qué pocos estamos rezando, qué poca oración hay, qué oración más pobre, me distraigo mucho. Pero puedes dar gracias a Dios, Dios mío, qué grande, qué maravilla poder estar contigo, poder dedicar un tiempo, es una gozada. Ahora en el fragor de la tarde, en el fragor de la mañana, cuando miles de personas para acá, para allá, los metros, los autobuses llenos, a veces, ahora ya no tanto por el tema que estamos viviendo tan dramático, pero cuando hemos tenido tantos fragores que hay en el día, y como dice una oración bonita, pero yo estoy, Señor, aquí contigo, y todo en ti es calma infinita, todo en ti es calma infinita. Y mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Por eso la alabanza expresa que mi relación con Dios es que Dios es Dios y yo soy criatura. Algún santo rezaba, tú todo, Señor, yo nada, tú santo, yo pecador. Y es un poco la actitud del que recurre a Dios con la alabanza. Mediante ella, mediante la alabanza, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar un testimonio de que somos hijos de Dios. Mirad, la alabanza es lo que hacen los niños. Es una oración de los niños. Por eso el contexto que veíamos hace poco también en una de las catequesis últimas, de que el Jesús lleno del Espíritu Santo dijo, te alabo, Padre, mirad, actitud de niño y actitud del Espíritu Santo que pone en su corazón la alabanza. Te alabo, Padre, y te bendigo, porque has escondido estas cosas a los entendidos, a los sabios, a los que se lo creen, aquellos que miran siempre a todo el mundo por encima del hombro, y se las has ocultado, Señor, a los humildes y a los sencillos. Un niño, la primera actitud que tiene es alabar. Aprende una palabra y se pasa todo el tiempo alabando al principio. No conoce más que la alabanza, que el agradecimiento. Y los mamás se lo enseñan bien. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Cómo le dice? Gracias. Porque al principio le sale también la actitud de pedir. Pero ¿cómo se dice? Gracias. Te alabo. ¿Cómo se dice? Te alabo, te doy gracias. Te alabo porque eres bueno. Porque aunque nuestras alabanzas, repetía muy bien este texto de la liturgia tan bonito Jesús, aunque nuestra alabanza no te enriquezca, ni la necesites nuestra alabanza, pero tú inspiras también ese gesto en nuestro corazón de alabarte y de darte gracias, Señor. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo ore en nosotros con gemidos inexhaustos. Da testimonio del Hijo único, en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. Mirad, toda oración, y esto estamos repitiéndolo en nuestra escuela de oración, y lo estamos repitiendo casi hasta la saciedad, tiene que ser trinitaria y tiene que vivirse siempre en esta clave de la Trinidad, toda oración. ¿Por qué? Porque es oración al Padre, en el Hijo, por Cristo con Él y en el Espíritu Santo. Ese testimonio que a mí me impresiona tanto de Edith Stein, cuando entra en Colonia todavía, ella dice que era atea, no creía todavía en Dios, no había tenido ninguna experiencia de Dios, venía de un judaísmo muy crítico a prácticamente dejar de creer. Y ella lo dice, estuve durante unos años tan campante que no creía en Dios. Y cuando entra allí acompañando a un grupo, creo que era en la Catedral de Colonia, y ve que una mujercita, pues como estamos aquí a veces nosotros, con una cesta de la compra y en zapatillas, entra, se pone delante del sagrario, se pone de rodillas un rato y está orando. Y fijaros qué reflexión hace ella en esta línea de la alabanza y de la oración. Pensé, dice ella,
cuando cuenta su historia y su propio proceso. Las sinagogas están vacías, no está habitada. La iglesia, la capilla está habitada. Hay una presencia, hay una vida, hay alguien que van y están y oran y hablan y comentan. Nuestra capilla está llena. La Eucaristía es la presencia de Jesús, está llena. Pero una mujer todavía que no ha llegado a la plena conversión, qué reflexión tan profunda, ¿no? Nuestras iglesias deben de estar de gente llena, de gente que tiene presencia de Dios, que alaba a Dios. Y además conseguiremos esa actitud de silencio y de respeto. Porque la gente a veces hoy nos quejamos, señor cura, señor obispo, escribe usted una carta que las han convertido los lugares religiosos y los templos, que no hay cuidado. Pues es verdad, de la capilla, pero el problema es más serio. Es que no estamos habitando tampoco con nuestra oración los lugares de oración. No tenemos esa presencia de Dios. Una vez recuerdo que fui a un gran santuario donde un sacerdote, había mucha gente a punto de comenzar una celebración, estaba todo el mundo hablando, había más de 5.000 personas. Y recuerdo que el sacerdote, con muy buena voluntad, decía tal y cual: callaros, tal. Y yo veía que lo conseguía callar un minuto. Volvía otra vez la gente a hablar, otro minuto. Y cuando yo entro, iba a concelebrar, me dice el sacerdote: ¿se ha fijado usted que los he callado? Y digo, sí, un minuto o dos en cada. Sí, los ha callado. Mire usted, le dije yo, ¿usted quiere haberles callado para siempre, en el sentido bueno? Sí, ¿cómo se hace? Digo, le hubiese usted dicho que Jesús estaba en el sagrario, que Jesús está en la Eucaristía, que tenemos que guardar silencio en el corazón para encontrarnos con Él, que el silencio es el lenguaje de Dios, Y le ponía el ejemplo que dice San Juan de Ávila, cuando habla él de la mujer, dice él, embarazada, la mujer que va a tener un hijo, y dice ella, la jovenzuela, dice ella, la jovenzuela, la chica, dice un poco díscola, dice la mujer que lleva en su seno una vida, no corre, no salta. ¿Por qué? Porque lleva una vida dentro que tiene que custodiar y cuida esa vida que lleva. La chica, que es jovenzuela y que es todavía, salta, corre, brinca, porque no tiene ningún misterio que custodiar. Nosotros tendríamos que recuperar esto en la iglesia y veréis cómo tendremos luego en nuestras capillas y en nuestros lugares de silencio y de oración, por lo menos los cristianos, un sentido de que hay algo que custodiar, que hay una presencia. Lo que decía Edith Stein, la iglesia está habitada, el sagrario está habitado, la Eucaristía está Jesús, hay una vida, no tiene esa soledad tremenda que a veces pueden tenerse en otros lugares. Aquí no hay soledad. Aquí hay una presencia que te envuelve. Continuamos diciendo, la alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es fuente y su término, un solo Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas y por el cual somos nosotros. Esto lo decía todo el número 2639 y en el 2640, el último que voy a comentar, dice así. San Lucas menciona con frecuencia en su Evangelio la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo. Mirad, una persona que no se asombre no será nunca contemplativo, ni hará oración, no será nunca contemplativa. Toda oración se inicia con un asombro. Toda oración se inicia con un asombro, con una admiración. Jesús, lleno de asombro, lleno de admiración, le dijo, te doy gracias, Padre. Alabó al Padre. Mientras que no haya en nuestro corazón un asombro, cuando la gente está acostumbrada a todo, cuando no nos dice nada, el asombro contemplativo, el asombro eucarístico que habla Juan Pablo II en la gran última encíclica Iglesia y Eucaristía, donde el Papa habla del asombro eucarístico. Una encíclica que dicen que fue como el canto del cisne del Papa Juan Pablo II, porque fue bellísima, es una encíclica hermosísima, y donde habla el Papa del asombro eucarístico, el asombro eucarístico. Ahí se atreve el Papa Juan Pablo II a decir algo
que cuando yo lo leí era la primera vez en mi vida que lo escuchaba, creo que también vosotros, cuando viene a decir que la Virgen comulgó muchas veces antes de subir al cielo, porque la Virgen participaría en la fracción del pan de los apóstoles y estaría presente la Virgen, y no iba a comulgar la Virgen, no se iba a acercar como los apóstoles a recibir a Jesús, a su Hijo, lo cual dice que es impresionante este asombro eucarístico, ¿no? El Papa dice, yo nunca se me había ocurrido, claro que sería así, por supuesto que era así, pero que nadie, y mucho menos en ese magisterio de la Iglesia tan luminoso que tiene siempre Juan Pablo II, lo explica. Por tanto, San Lucas menciona con frecuencia en su Evangelio la admiración y la alabanza ante las maravillas de Dios. Por eso hasta San Juan de la Cruz se llevaba a los novicios a que orasen en las riberas de los ríos, en las nieves, en el bosque, en los lugares de maravilla, que se abriese sus ojos ante tanta maravilla. Y la misma Santa Teresa de Jesús le dice a las contemplativas, a las monjas, nunca fundéis un monasterio que no tenga huerta. No tenga huerta, porque es necesario. Cuando ayer venía yo estos días venía yo del entierro de don Rafael Palmero de Alicante, y veía pues todas esas zonas tan bonitas, con tanto almendro florido, con tanta belleza, incluso veía el mar, porque estuvimos en un momentito cerca de la concatedral allí, que está el paseo marítimo. Tú dices, Dios mío, qué maravilla, ¿verdad? Qué asombro ante tanta belleza. Es decir, el Señor nos asombra. Y si todo eso lo dejó prendido de su hermosura, ¿cómo será el más bello de los hijos de los hombres? Como dice un salmo, el más bello de los hijos de los hombres, que dice que probablemente es un diálogo entre el Padre y Jesús crucificado. Muchos místicos han visto eso. Tú eres el más bello de los hijos de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Seguramente que se lo está diciendo el Padre a su Hijo Jesucristo, porque la belleza en Cristo es el amor que se entrega. No es una belleza solo física o física, es la belleza del amor que se entrega y que da la vida. Por tanto, y esto es precioso, dice así que, y la subraya también respecto a las acciones del Espíritu Santo, que son los hechos de los apóstoles. También ven cómo los hechos de los apóstoles, Lucas habla dicen que Lucas escribe dos evangelios, el Evangelio de Cristo y el Evangelio de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia son los hechos de los apóstoles, donde narra los primeros pasos de la comunidad cristiana. Y si hay una admiración grande que provoca el Señor, también la misma Iglesia vive en esa admiración tan grande de tanto amor, y lo refleja en la comunidad de Jerusalén. El tullido curado por Pedro y Juan, asombro, aparece ahí el asombro, el tullido, la muchedumbre que glorificaba a Dios por ello, de tanta maravilla, ¿no? Todo lo hiciste bien, Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y los gentiles de Pisidia, que se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Hechos 13:48. Podíamos estar horas y horas hablando de esta idea tan hermosa de la alabanza. Pero yo querría hacer un ejercicio práctico de esa oración para luego dar paso al testimonio de nuestros hermanos seminaristas, que recuerdo todavía muy impresionado la del año pasado, que ya estábamos en la pandemia también, como habíamos prácticamente ya empezado este tiempo, y era la primero San José que vivíamos con este sentido tan estrictamente confinados, ¿no? Pues digo que Zaqueo es un personaje que nos enseña a orar ahora, en este tiempo que estamos viviendo. Mira, yo siempre que hablo de la oración, y me lo habéis escuchado también alguna vez más, hablo de las 4 claves orantes que están reflejadas en la palabra de Dios, en el Evangelio, y que ahora son de rabiosa actualidad en Cuaresma, pero siempre. Y siempre me fijo en 4 personajes que me encantan. Primero, la oración, siempre hay miedos, los miedos de nuestro querido Nicodemo, Juan 3, miedo, pánico a veces. ¿Por qué? Porque la oración provoca a veces eso. ¿Qué me va a pedir Dios? Bueno, usted no te va a pedir nada a Dios que no te vaya a dar, porque Dios no suele pedir nada que no nos haya dado antes. El miedo,
Nicodemo va a ver a Jesús en la noche, es decir, Nicodemo va a ver a Jesús en el momento en el cual sabe que se puede escabullir. No quiere que le vean. Tantos miedos como tenemos a veces. El miedo al que dirán. Seguramente que este encuentro se hace en alguna de las cuevas de Getsemaní, porque cuando Jesús iba a Jerusalén no tenía lugar donde ir. En Jerusalén no tenía casa. Ay, ¿cómo lo sabe usted? Pues porque vamos a celebrar la Pascua y la va a celebrar en una casa alquilada, porque no tenía casa en Jerusalén. Se quedaba en Betania, pero nunca jamás en Jerusalén Jesús tuvo casa, ni los apóstoles tampoco. No tenía donde reclinar la cabeza al Señor. Pues el miedo. Me encanta también meditar en una persona como la samaritana. ¿Y por qué me encanta la samaritana? Porque es la mujer que en su oración siempre va a su bola, siempre va a sus intereses, a sus egoísmos. Esa es la oración de la samaritana. Porque cuando Jesús le habla de un agua viva, te dice, venga, dame ese agua, que no tenga que volver a venir aquí, hombre, que no quiero, que muy pesado venir aquí. Ella va a lo suyo, es la persona que en su relación con Cristo solo quiere salirse con la suya. Y además son aquellos que piensan que en la oración le están metiendo un pepe a Dios, un gol a Dios tremendo. Porque podía pensar la samaritana, este creerá que yo soy Santa Teresa de Jesús y Catalina de Siena juntas. Vamos, cuando el Señor le pregunta por su marido, menudo resbalón pega, claro. El tercer personaje que siempre me encanta hablar en la oración es el joven rico. La samaritana es un texto conocido, Juan 4, el joven rico, me encanta. ¿Por qué? Porque el joven rico es que el Señor siempre nos pide en la oración que demos un salto, aunque es un pequeño salto de confianza. Y el joven rico no lo da porque era muy rico. Y el último personaje, que es el que quería yo hoy hablar un poquito, porque no quiero, como nunca, ser muy largo, es Zaqueo. ¿Por qué quiero hablar de Zaqueo? Porque mirad, creo que sintetiza muy bien toda la catequesis de hoy y todo casi lo que estamos diciendo. A mí me gusta mucho seguir profundizando en la palabra de Dios, sigo leyendo mucho, sigo meditando mucho, porque yo encuentro eso tan bonito que dice una oración del profeta: cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, Señor. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Y siempre me ha encantado profundizar. Y en esta, profundizando en Zaqueo, me he fijado en unas cuantas claves del orante que quiere vivir alabando a Dios. Primero, Zaqueo vive en Jericó. ¿Qué es Jericó? Un lugar teológico. Jericó es el lugar más bajo de la tierra, más pobre, más bajo. Está pegando al Jordán. Cuando vais a Tierra Santa, vamos a Tierra Santa y nos renovamos las promesas bautismales, lo hacemos en la parte jordana, que es cerquita de Jericó. Qué curioso, como con el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. El Señor va a buscar lo más bajo, lo más pobre, lo más pobre. Decía hace poco yo en una homilía en la catedral que las dos veces que se escucha tú eres mi hijo muy amado en quien me complazco, se escucha en el Jordán, en lo más bajo, y en lo más alto, en la Transfiguración, en el monte alto. Tú eres mi hijo muy amado. Pero atento a este dato, Jesús va a buscar lo que estaba perdido, lo más bajo. Segundo, Zaqueo se sube a una higuera, a un sicomoro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este árbol? Porque él era pequeño de estatura y se subió a un sicomoro. Se traduce una higuera antiguamente, tiene que ser más bien este árbol, que es el que abunda mucho para allá, porque una higuera es muy frágil y se cae. Entonces vemos que en la higuera no se puede subir casi nadie, y esas son las ramas, son pequeñas, se caen, ¿no? Pero fijaros, aquí hay una lectura teológica preciosa para esta meditación, y esta reflexión en tiempo de Cuaresma. La higuera, para un judío, era la ley judía, es decir, era la vivencia judía, era propiamente para un judío este árbol significa la tradición judía, la ley, el templo. Y le va a decir Jesús, no, tú tienes que bajarte de ahí, porque yo vengo a ti, la encarnación, me voy a alojar en tu casa, vengo yo a buscarte.
No hace falta subirse. Aunque es verdad que, como decía hace unos días el Evangelio, Cristo dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Pero fijaros, Él no tiene que pasar por la higuera. Y por eso el Señor le dice: Zaqueo, hoy tengo que alojarme en tu casa. Seguramente que casi se cae de susto. ¿Por qué casi se cae de susto? Primero porque hay alguien que le conoce, hay alguien que no le juzga, hay alguien que le ama incondicionalmente y hay alguien que cree en Él. Fijaros que Zaqueo es como Mateo, jefe de publicanos, por tanto, una persona súper desprestigiada del pueblo. Era pecador y se puede decir más que pecador, vendido al enemigo para sacarle toda la sangre. Como era Mateo, el Señor le llamó a Mateo y le llamó para ser apóstol y era jefe de publicanos, lo mismo que Zaqueo. ¿Qué más pasos podemos dar en esta lección divina para nuestra oración? Mirad, se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alza la vista y le dice: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Primera característica de la alabanza es que provoca la alegría en el corazón. A veces nuestras oraciones son tristes. Esta forma de orar es seria. Con esto no quiere decir que no haya muchísimas maneras de orar, lo dice, pero a veces nos falta esa alegría y ese gozo inmenso de quien ha conocido el amor. Tengo la alegría. Se apresuró a bajar y lo recibió. Al verlo todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Este texto, si tenéis tiempo, os aconsejo, como os estamos dando mucho material en nuestra escuela diocesana de oración, sí os aconsejaría que leáis un comentario que tiene el Papa Juan Pablo II a este texto. Creo que fue de los últimos Jueves Santos que él escribía a los sacerdotes, una carta a los sacerdotes que yo también escribo y que también he iniciado, y está a punto de salir ya la segunda. Inicié en la primera carta a los sacerdotes recién llegado, que titulé Consolad, consolad a mi pueblo, y ahora voy a publicar otra dirigido a los sacerdotes en el Jueves Santo, ¿no? Y es hermosísimo esto, porque dice Juan Pablo II, Jesús sin decir nada lo cambia todo. Porque Jesús, cuando va a casa de Zaqueo, no va con un discurso moral. Ven para acá, sinvergüenza, mira, yo me alojo en tu casa, pero tú eres un pecador, ¿eh? Y a ti hay que ponerte firme, te voy a dar yo caña, ¿eh? Te voy a dar para el pelo. Y además tú estás viviendo esto, y lo que no te cuento, ¿eh? Lo que no te cuento. No dice nada el Señor. Su presencia es lo que pasa a veces con las oraciones de alabanza, de alegría y de gozo. A veces cuando uno alaba al Señor así, le cambia la vida, sin decir nada. Y el Papa lo comenta, ¿no? De tal manera que donde entra Jesús salen muchas cosas. Sale nuestro pecado, salen nuestros pactos con la mediocridad, salen tantas y tantas cosas. Y entonces viene ya lo que dice preciosamente Zaqueo, ¿no? Y lo que le dice: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Fijaros, la oración de alabanza, el agradecimiento, el alabar a Dios, te alabo, Padre, suele ser muy, muy eficaz, porque siempre suele transformar corazones. Esa regla de oro o esa palabra de oro que dice preciosamente Papa Benedicto XVI y que repite en la práctica tantas veces el Papa Francisco, dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión moral ni por una orientación, se comienza a ser cristiano por un encuentro que te cambia la vida, por un enamoramiento, por un acontecimiento que te deja que ya no puedes vivir sin el Señor. Se ha metido tan dentro de mi vida que podemos decirle una y otra vez: Señor, ¿dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y cuando se hace esa vida de oración, dice Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. ¿Ves cómo enlaza Jesús en la oración? Por eso decía yo que este texto es muy importante en lo que habíamos hablado nosotros de la oración del Antiguo Testamento y la oración del Nuevo Testamento, que la novedad que existe es Cristo,
porque Cristo es el que hace nueva todas las cosas. Pero hay muchos matices que son también del Antiguo Testamento. Nosotros rezamos con los salmos. La Iglesia lleva 21 siglos rezando con los salmos. Y el pueblo judío rezó, y los hemos cristianizado por Cristo, con Él y en Él. Y decimos en los salmos, cuando terminamos de rezarlo en los laudes y en las vísperas o en la hora intermedia, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, cuando termina cada salmo, como signo de lo que los hemos cristianizado. Pero es verdad en este sentido que cuando uno vive esta realidad tan hermosa en su vida, ¿no?, pues descubre esta presencia de Dios que recrea y enamora y te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida. Por eso dice Jesús, y aquí dice, era hijo de Abraham, ¿veis lo que decía yo antes? Es decir, la oración engloba o arranca también del Antiguo Testamento, con ese signo de la higuera o del sicomoro. Pero es verdad que le dice, tienes que bajarte. Ahí solo no te puedes quedar. No te puedes quedar encima de la higuera, solo. No te puedes quedar. Tienes que venir a mí. Es el Señor el que le va a buscar, el que baja de ahí y vive en plenitud lo que es la oración, que es tu presencia, o mejor dicho, mi presencia en tu vida, mi presencia en tu casa, mi presencia en tu corazón. Esto es la oración cristiana. Cuando yo descubro que el Señor me conoce por mi nombre, por eso le alabo, entra en mi corazón y sabe decirme en cada momento lo que necesito. Sois la semilla del reino de Dios, fruto de amor debéis dar. Por todo el mundo os mando el sembrador, simiente de eternidad. Dale a la vida un nuevo sabor. Sois para el mundo la sal, y de anunciar, que el amor vencerá, el amor vencerá. Sois un reflejo de la luz del sol, testigos de la verdad. Ser una estrella es vuestra misión, a todo hombre alumbrar. Marcad las huellas siguiendo su voz, camino de libertad, y de anunciar, que el amor vencerá, el amor vencerá. Qué oración de alabanza más preciosa, una familia que sepa ofrecer con generosidad un hijo para que sea sacerdote. Es el caso del testimonio que vamos a tener hoy de Gabriel Benayas y Amparo
Ortega, que son a su vez los padres del joven que está tocando la guitarra, Ignacio, que viene acompañado de Javier Herrero, ambos seminaristas. Es un regalazo de Dios. Los padres, él es profesor de religión, la madre, Amparo, también maestra de primaria. Los acogemos, escuchamos su testimonio en un año dedicado a San José, en el mes de marzo de San José, y en esta campaña vocacional tan importante en el que hoy nos acompañarán 2 del menor y la próxima escuela, 2 del seminario mayor. Bueno, me han pedido a mí que hable un poquito de la oración en nuestra familia. Para hablar de la oración en nuestra familia, creo que como en toda familia, hay que tener en cuenta que toda oración en familia tiene que ser casi por fuerza una oración sencilla, llena de pequeños detalles y gestos cotidianos. La verdad es que normalmente no podemos dedicar largos ratos a la oración. Sin embargo, siempre es posible llenar esos pequeños ratos de mucho amor y de mucha confianza. Por eso, yo más que hablar de qué hacemos, lo que rezamos, qué tipo de oración hacemos, me he querido centrar como en 4 actitudes que me parece a mí que están en el fondo de nuestra oración familiar. Esas 4 actitudes para mí son la oración como un encuentro con Jesús vivo, la oración como vínculo de unidad entre nosotros, la oración como descanso del corazón y la oración como petición y acción de gracias o alabanza. Voy a pasar un poquito a hablar de cada una de ellas. La oración como encuentro con Jesús vivo. Desde siempre en nuestra familia hemos tratado de vivir y de educar en nuestros hijos en una verdad, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo es nuestro amigo, que tiene corazón, que no es solo una idea, una tradición, una forma de vida, sino que es alguien que está vivo, que nos ama y nos escucha. A nosotros nos ayuda mucho tener una imagen del corazón de Jesús en el salón de nuestra casa. Es casi como un miembro más de la familia. Con él tratamos y hablamos. Y a veces solo con mirarle sabemos solucionar pequeños problemas de convivencia que surgen entre nosotros. Tratar así a Jesucristo alimenta nuestro corazón. Y esta oración tratamos de vivirla no solo en nuestra casa, sino también delante de Jesús en la Eucaristía. Hemos procurado que nuestros hijos sean verdaderos amigos de Jesús en el sagrario. Segunda actitud que creo que define cómo es nuestra oración en familia. La oración como vínculo de unión en la familia. Es así. Como decía antes, ¿cuántas veces se han solucionado pequeñas desavenencias solo con mirar a Jesús? A nuestros hijos le decíamos, mira a Jesús y a ver qué te dice. Y ya se sabe, familia que reza unida, permanece unida. Es algo que le pedimos al Señor constantemente, porque a veces cuesta que nos mantenga unidos en su amor. Tercera actitud, la oración como descanso del corazón. Qué necesario es descansar el corazón. Al final del día, después del trabajo, el amor del Señor sosiega el corazón y le abre a la esperanza. En este sentido, quizá el rosario de cada día que nosotros intentamos rezar es de alguna manera lo que a mí personalmente más me descansa el corazón en la oración en casa. Decía un teólogo del siglo XX, Romano Guardini, que él rezaba el rosario todos los días como un niño, que más que contemplar los distintos misterios del rosario, para él el rosario era entrar en el ambiente del corazón de María, como un niño, descansar en él y no pensar sino dejarse amar por María. Y yo reconozco que este autor, leyéndole, es la persona que más me ha animado a rezar el rosario. Personalmente, como digo, el rosario es descanso del corazón. En este rosario, en esta oración a la Virgen, le pedimos por nuestros hijos todos los días. Y no solo por ellos, sino por toda la familia y por toda la Iglesia. Nosotros que tenemos, gracias a Dios,
tantos amigos sacerdotes, tantas necesidades, tanta gente que está en grupos o en misiones, pues ahí en ese rosario también pedimos por todas sus necesidades. Y ofrecemos esta oración también en reparación por nuestros pecados. Cuarta actitud, la oración como petición y acción de gracias. Ya lo hemos dicho antes. Dice el Papa Francisco que los cristianos tenemos que ser pedigüeños. Nosotros somos pedigüeños. No nos cansamos de pedir por nuestros hijos. A mí me parece que la oración de petición es como un termómetro de la confianza que tenemos en el Señor y de la fe que tenemos, de que nos escucha, de que atiende nuestras necesidades. Le pedimos por necesidades concretas también, sabiendo que Él escucha también lo concreto, por personas concretas, por las necesidades de la Iglesia y de todos los hombres. Y también oramos para dar gracias, hoy que toca el tema de la oración de alabanza, por tantos bienes recibidos, que son muchos, muchísimos, por sabernos tan querido por Dios, incluso por la experiencia de privilegios que hemos notado en nuestra familia a lo largo de los años. Esta oración de acción de gracias la vivimos de forma especial en los momentos especiales de nuestra familia, cumpleaños, aniversarios. Son momentos especiales para recordar y agradecer que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Tener un hijo en el seminario es una experiencia fuerte de fe y de confianza. Confianza en el Señor sobre todo y también en las personas que le cuidan allí. Es estar en un camino de entrega, de aceptación del plan de Dios, tanto para nuestro hijo como también para nosotros, para toda la familia. Nos implica a todos, nos involucra a toda la familia. Desde las preocupaciones, incertidumbres, temores que surgen inevitablemente, sobre todo al principio, pues pensando cómo estará, pues si se adaptará, si estará bien. Al mismo tiempo, vamos pasando por el tener que ganar en paciencia, en la aceptación, la confianza, pues tener paciencia también en los tiempos del Señor, no solamente que nosotros a veces como padres somos muy impacientes y queremos que maduren rápido y que hagan todo rápido, pues tener paciencia. Como padres tratamos de ir detrás de ellos, en ese sentido, acompañando, sosteniendo, animando, rezando. En mi oración siempre está la petición por mis hijos, como decía antes mi marido, para que estén siempre cercanos al Señor y se dejen hacer. También pido para mí, como esposa, como madre, que yo también me deje hacer y que yo no sea estorbo ni impedimento, porque a veces podemos estar poco acertados para aconsejar o para dar ejemplo. Pido que tengamos luz para poder ayudarles de verdad en todo y también dejarnos ayudar nosotros y aconsejarnos y dejarnos aconsejar. Cuando decía antes que estamos involucrados toda la familia, también en eso de recibir el 100 por 1. Tener un hijo en el seminario nosotros no lo estamos experimentando como una posible pérdida, sino como ganancia en muchos aspectos. En primer lugar, viendo cómo él va madurando y va amueblando bien su cabecita y su corazón. También es un regalo el formar parte de la gran familia de familias del seminario, donde surgen bonitas y profundas amistades con otras familias. Y otro gran regalo es la experiencia de Iglesia, a través sobre todo de los sacerdotes que allí hay, los formadores, que además de darnos buen alimento espiritual, en las misas de los domingos, oraciones de familias, peregrinaciones, ejercicios, pues con su entrega y cercanía tanto nos ayudan a nosotros también y nos hacen sentir así a la Iglesia. Nos hacen sentir a la Iglesia entregada, cercana y amable. Y ya por último, pues si nos escucha alguna familia que se esté planteando la entrada de un hijo al seminario, pues bueno, pues aparte de este testimonio, ¿no? Pues que les diría que es una experiencia muy enriquecedora como cristianos, te hace poner en práctica tantas cosas que sabemos en teoría, pero que luego pues cuesta un poco más poner en práctica, pues el tema de la confianza y todo eso que he comentado antes. Y nada, en resumen, nosotros estamos contentos y agradecidos.
llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Con este testimonio, con sus canciones y con Gabriel y su mujer en este testimonio tan hermoso, en este año jubilar de San José, explicando también desde su propia experiencia su amor hacia las vocaciones y con un hijo seminarista, pues miramos y pedimos al Señor por nuestros seminarios y pedimos también para que descubramos el gozo inmenso de la oración. Orar es siempre encontrar el camino de vuelta a casa.